Bendiciones de lo alto para ti, qué grato es encontrarnos una vez más en este espacio especial donde Omaris podemos compartir nuestro devocional de mujeres. Así es, Sarita, un nuevo devocional muy interesante. Ajá. Y esta semana es el devocional de hoy. ¿Cómo se titula, Sarita? Intercede por quien te ha ofendido. Eso está difícil, Omaris. Ya, Intercede ya, yo, por vi- quien te ha ofendido. ya yo viví una experiencia, bueno, de pronto la cuento más adelante, pero no es fácil, pero hacerlo es saludable. Así es, hoy es 8 de enero y tenemos este mensaje muy especial que Dios ha traído para cada una de nosotras. Intercede por quien te ha ofendido. Omaris, creo que empezamos ya con un reto bastante difícil en el devocional de hoy, pero vamos a ir leyéndolo un poquito, a ver de qué se trata y a ver si nos inspiramos y empezamos a, A a, cumplir con a este reto. cumplir con este reto. Pero vamos, yo lo hice en estos días. Y cuando leí el título me sonreí justamente por eso, porque creo que vale la pena. Sí, vale la pena. Entonces el texto de hoy está en Job 42, el versículo 10. Después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó el doble todo lo que Job había tenido. Fíjate que el Señor nos sana cuando nosotros intercedemos por nuestros amigos. La sanidad también es Vale para la pena la nosotros. recompensa, vale la Sí, pena. sí, sí, vale la pena, de verdad que vale la pena interceder por aquellas personas que nos han ofendido, Sarita. Vamos a orar antes de empezar nuestra lectura del devocional. Vamos a pedir la dirección de Dios. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tus bondades, gracias porque tú nos das sabiduría. Ayúdanos, Señor, a extraer las lindas lecciones que traes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, Omaris, cuéntanos, ¿qué dice? Bueno, entonces la matutina empieza. En nuestras interacciones, antes o después, nos tocará escuchar palabras duras. Seremos calumniadas, expuestas en público, tratadas de manera injusta por alguien. Esto a veces nos puede llevar a reaccionar con frustración, con ira, con deseo de venganza, lágrimas, distanciamiento de la persona que nos ofendió. Es por este motivo que hace años decidí asumir otra postura, interceder por la persona que me ha ofendido. Esto me ha ayudado a disfrutar de muchos beneficios, uno de los cuales es poder ver al ofensor desde otra perspectiva. Echemos un vistazo a la experiencia de Job, donde vemos la sabiduría de Dios al pedirle que orara por los amigos que lo habían ofendido, incluso calumniado. Esos hombres deben de haberse sorprendido mucho al ver que la persona a la que habían condenado estaba intercediendo por ellos ante Dios. Y es que necesitaban reconsiderar su concepto del amor y de la misericordia divina. Continúa diciendo, y aquí empieza como el meollo del asunto de esta historia, cuando Job oró por quienes lo habían ofendido, demostró que deseaba el bien para ellos, que en su corazón no albergaba resentimiento, que no retribuiría mal con mal ni pediría a Dios el mal para ellos. Y esto es un punto importante porque hay quienes oran a Dios para que les llegue el mal. Señor, véngate tú porque tú dices, mía es la venganza. Sigue diciendo, fue después de haber orado Job por sus amigos cuando Dios cambió la suerte de Job. ¿Qué significativo es esto? El resentimiento y el deseo de venganza son sentimientos negativos que mantienen a muchos en cautiverio. Sin embargo, la práctica de interceder por los enemigos es la llave divina para librar a los ofendidos de su prisión. Interceder por la otra persona alivia nuestra alma de la angustia, de los deseos de venganza, del sentimiento de justicia propia y de la autocompasión. Esto nos ayuda a percibir que no somos mejores ni más justas que las personas que nos han ofendido. Ahora, el enemigo gigante pasa a ser de nuestro tamaño. Interesante. Sigue diciendo, alguien con virtudes y defectos, carente de misericordia, tanto como nosotras. Interceder por quienes nos ofenden es algo milagroso. Y aunque parece que lo hagamos por el bien de otro, en realidad quienes se benefician primero es el propio intercesor, es decir, una misma.
Muchas veces el ofensor ni siquiera imagina lo que ocasiona en nuestras emociones. Eso sí, me ha pasado que hay gente que se siente ofendido por mí y yo te ofendí. ¿En ¿En serio? ¿Cómo serio? va a ser eso? Ni cuenta me he dado. Cuando oramos, sigue diciendo la matutina, cuando oramos exponemos a Dios nuestras fragilidades y las del otro también. Somos entonces llenas del Espíritu Santo y recibimos las virtudes que pedimos para el otro. Por eso interceder por quien me ofendió fue la mejor reacción que pude tener tras una ofensa. Después, las personas que me habían decepcionado llegaron a convertirse en amigas y compañeras mías, y los momentos tensos se transformaron en momentos de paz. ¿Por qué no pones este método a prueba? Ponlo a prueba que sí funciona. Doy fe de eso, Sara. Sí Sí funciona. funciona, Y sí, yo sí también doy fe funciona. de eso. ¿Sabes, Omaris? Que hace un tiempo atrás yo veía a una persona y se me revolvía el estómago. O Ay, sea, Sara. pasaba por enfrente mío y, ay, Dios mío. Y yo me sentía mal de estar sintiendo eso. Y yo decía, Señor, pero si yo soy una mujer cristiana, ¿cómo es posible? Y eso si yo estaba en un lugar y llegaba la persona, se me dañaba el rato. Entonces yo estaba leyendo mi lección de ese día y instaba algo hacia esto, a orar por las demás personas, Omaris. Y yo dije, bueno, voy a orar. Pero yo empecé a orar por la esposa de esta persona, por los hijos de esta persona. Y cuando llegó O el sea, momento, era un hombre. era un hombre, era un hombre. Entonces yo empecé a orar primero por la esposa, luego por los hijos. Y para mí era fácil orar por su esposa porque no tenía nada que ver con su esposa. Era fácil orar por sus hijos, todo bien. Pero cuando llegó el momento de la persona, yo lo dije, Señor, bendícelo, por favor, sé con él, guíalo siempre. Y cuando yo lo digo, yo siento que hubo un clip en mí, un cambio en mí, y ahora puede estar al lado mío, enfrente mío, todo. No es que somos amigos, ni mucho menos, pero no le deseo el mal, no se me revuelve el estómago, no pasa nada. Te sientes Me mejor. siento mejor y yo Así creo es. que vale la pena desearle el bien a las personas que a lo mejor no han actuado muy bien con uno. Así es, Sarita, y debemos tener en cuenta que la ofensa es inevitable. Y así es. La ofensa es inevitable. Nos ofenden nuestros hijos, nos ofenden nuestros hermanos, a veces nuestros padres también nos ofenden, nuestros amigos. La ofensa Es es inevitable. inevitable. Siempre alguien nos va a ofender. Pero la elección que nosotros tenemos frente a eso, a esa ofensa, hace la diferencia. Así es. Ahí está la diferencia. La elección es nuestra. La ofensa es del que nos la da. Pero nosotros somos quienes vamos a decidir cómo vamos a actuar frente a eso. O sea, la elección a la respuesta a la ofensa es nuestra, no es de la persona que nos está ofendiendo. Entonces tengamos en cuenta eso. Siempre va a haber alguien que te va a herir, alguien que te va a hacer mal, siempre eso es inevitable. Y Sarita, una reacción natural es la que tú tuviste. Yo no sé qué te ofendieron ni qué hicieron, pero sentir rabia, sentir ira, todos esos sentimientos, ya lo hemos dicho en algún momento, todas esas cosas que son tanto positivas como negativas para nuestra salud, Dios las puso allí, pero las puso para sanar, no para que permanezcamos en ellas, las puso para defendernos, las puso para que nosotros reaccionemos. Entonces, cuando nosotros reaccionamos de la mejor forma, y la mejor forma es orar por esa persona, y cuando tú oras por esa persona, va a haber un acercamiento a la persona, ¿sí? Va a haber un acercamiento que es importante en el tema de las relaciones. Cuando tu elección no es orar por la persona, sino más bien pensar cada vez más en el agravio, entonces tú te distancias de la persona. Y Omaris, cuando nosotros pensamos o oramos por la persona que nos ha ofendido, creo que cambia nuestra visión de esa persona. Porque uno, creo que Dios puede poner en nuestro corazón la forma de disculparlo. Bueno, es un ser humano, se equivoca. Bueno, a lo mejor ese día me habló así porque tuvo un mal día, porque fue diferente. Pero bueno, no es tan malo, mira, él también hace estas cosas buenas y esto. Y creo que cuando nosotros nos permitimos orar, interceder por esta persona, la cosmovisión o la forma como yo veo a este personaje va a cambiar.
Sarita, y tener en cuenta que nosotros siempre vemos la parte del agraviante, Sí. pero no reconocemos la parte nuestra. Algo tuvimos ¿sí? que haber hecho. Sí, o sea, hay situaciones, o sea, cuando tú empiezas a orar por la persona, Dios hace una obra en ti porque Dios te va transformando y en esa obra que Dios hace en ti te permite ver que tú también te equivocas, que tú también hieres a otras personas, de pronto no a esa, pero hieres a otras personas. O sea, Dios te permite ver a ti, ver en ti lo que esa otra persona está haciendo contigo, porque nosotros siempre vemos lo que el otro hace con nosotros, pero cuando tú empiezas a orar y a pedirle a Dios, entonces tú dices, bueno, pero si es que yo tampoco soy tan santa, es que yo también Yo cometo creo que mis yo he hecho errores. algo igual con alguien más. Yo creo que yo también he fallado en esto. O sea, comienzas a ver también tu propia debilidad. Y cuando tú ves tu propia debilidad, Sarita, tu camino a la salvación va en proceso, va creciendo cada día. Pero cuando te concentras en el error del otro, entonces no te pones a su nivel, te pones como mejor persona y no puedes ver que los demás tienen sus debilidades, tienen sus flaquezas, tienen sus problemas y que posiblemente estén luchando con problemas de carácter. Y Omaris, y eso creo que nos vuelve cautivos. Cuando tenemos ese resentimiento, nos vuelve cautivos a cada uno de nosotros. Estamos atados a ese dolor, a ese resentimiento, pero cuando nosotros intercedemos, como justamente nos decía la lección del día de hoy, esto nos libera y nos Sí, ayuda a ver todo con una sí. mente diferente. Sabes que la otra vez estaba hablando con una amiga y ella estaba hablándome justamente de una situación que había pasado y yo le dije, pero, ¿qué crees tú que pudiste haber hecho diferente para que eso no ocurriera? Y a la defensiva, o sea que la culpa es mía. Ahora la Sí. culpa es mía pues por haber hecho eso. Yo, no estoy diciendo que la culpa es tuya, pero lo que tú decías ahorita, Maris, de una u otra forma, para que exista una discusión, hay dos partes. Y algo tuvo que haberse dicho o no haberse dicho para que de pronto pudiera O a veces son solo malos o entendidos. malos entendidos. Malos entendidos. Pero si tenemos la oportunidad de mirarlo desde las dos perspectivas, muy probablemente también cambie nuestra visión. Claro, Sarita, y entender que interceder purifica el corazón. Uh-huh. Y nos llena del Espíritu Santo, porque es que interceder te obliga a arrodillarte y a orar por esa persona. Así es. Y cuando tú estás orando por esa persona, ahí está trabajando el Espíritu Santo en la vida de esa persona. Entonces tú quieres que el Espíritu Santo trabaje en la vida de por quien tú estás intercediendo, pero lo que realmente sucede es que el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida y ahora tú todo lo vas a ver diferente, tú ves la situación diferente, ya ves a la otra persona de manera más humana. Y yo lo digo porque a mí me pasó, yo hubo un momento en que sentí tanto odio, esa palabra suena dura, pero yo la sentí en mi corazón. ¿Te acuerdas que hablamos una matutina de que hay que expresar? Hay Bueno, que expresar. hubo un momento en que yo sentí como tanto odio por una persona, porque a uno lo que más le duele es lo que le hacen daño a los hijos de uno. Y sentí que le habían hecho daño a mi hija y entonces yo con ese dolor y esa rabia y ese, sí, o sea, sentía como odio por esa persona hasta que algo en mí, la voz del Espíritu Santo me dijo, oye, pero ora por esa persona. Y entonces empecé a orar y a orar y a orar por esa persona. No sé en qué momento se me pasó esa rabia, se me pasó el odio que sentía, porque yo le decía a Dios, Dios, tú sabes que siento esto, y yo no quiero sentir odio, sé que es un sentimiento feo, yo no lo quiero tener en mi corazón, sana mi corazón también. Y Dios hizo como ese proceso de sanidad en mi vida y ahora trato de cada vez que hay una situación difícil, de mirar las cosas de manera diferente. Y creo que es una obra que hace el Espíritu Santo en uno cuando uno se atreve a orar por aquellas personas que siente uno que le han agraviado. Vamos a orar, Omaris. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdanos a tener un corazón limpio, dispuesto a orar por esa persona que a lo mejor nos hizo algún daño, que a lo mejor nos ha hecho sentir incómodos en alguna circunstancia, a lo mejor tengo ese resentimiento, ese rencor hace mucho tiempo, pero recuerda que orar por la persona, interceder por la persona no justifica el daño, y no es que tú ahora estés achicando tu daño y dices, ay, entonces ahora voy a hacer como si nada hubiese pasado, no puede ser así.
No. pero creo que de una u otra forma vale la pena sacar eso de nuestro corazón y ser Interceder, felices. interceder. Oremos. Gracias, oh Dios, porque en un momento de tu vida tú decidiste bajar aquí a la tierra e interceder por Amén. nosotros, para que nuestro Dios nos aceptara y nos viera, no como unos pecadores, sino como esos seres especiales por quienes tú moriste. Gracias por ese sacrificio tan importante que hiciste para nuestra salvación. Y hoy, oh Señor, queremos aprender de ti, queremos aprender a ser mansos, a ser humildes, queremos aprender, oh Dios, a interceder por aquellas personas que nos hacen daño. Queremos ser, Señor, así como tú, que a pesar de que te estaban ultrajando, tú dijiste, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Danos ese corazón dispuesto a perdonar a los demás. Danos ese corazón dispuesto a interceder por esas personas que de pronto no las amamos como las debemos amar. Ayúdanos, oh Señor, porque así será como sanaremos nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas. Y que cada persona que está aquí, si tiene algo en su corazón guardado, si tiene algún sentimiento que le está enfermando, que le está dañando, hoy dale poder Amén. para que pueda decir, esto me está dañando, estoy sintiendo esto por esta persona, pero tú puedes transformar eso malo en una bendición. Gracias, Padre, porque sabemos que nos contestarás. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Amén.